a comenzar con una serie de predicaciones de la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los de la iglesia de Tesalónica. Es una iglesia, bueno, más bien era una iglesia, pero es una carta con un contenido demasiado rico, muy rico, y para poder entenderla, que todos la podamos entender, pienso que nos podemos llevar el resto del año predicando esta carta. Es algo que me encanta, predicar porciones completas de la Escritura, libros o cartas. Me encanta predicarlos completos porque nos lleva de la mano en qué es lo que Dios nos va mostrando a nosotros, qué es lo que Dios dijo a la audiencia original y cómo Dios nos da la suficiente enseñanza para tener una aplicación a nuestra audiencia contemporánea. Esto es precioso, hermano, precioso. Muy pocas veces desde el púlpito en una congregación se puede tener una explicación contextual a una carta. Y digo esto porque hoy, hermano, solamente vamos a ver el contexto histórico de la carta. No voy a entrar de lleno todavía a desmenuzar ningún versículo. Quiero que todos veamos con la mayor claridad posible qué es lo que el apóstol Pablo escribió, por qué lo escribió, a quién se lo escribió. ¿Lograron entender Hechos 17? ¿De qué habla Hechos 17, hermano? Bueno, ¿alguna vez han leído Hechos? Sí, bueno, entonces, díganme, ¿de qué se trató Hechos 17? De la visita de Pablo en Atenas. De la visita de Pablo en Atenas, en particular Tesalónica. Es importante que veamos, hermano, ¿por qué leímos Hechos 17? Porque si vamos a ver el contexto histórico, este capítulo de Hechos nos ayuda a ver qué era lo que estaba pasando en ese momento cuando Pablo está escribiendo. Es importante, sumamente importante. Ahorita mis hermanos que están estudiando el seminario aquí lunes y miércoles, están viendo un panorama, la primera parte del panorama del Antiguo Testamento, y de esto se trata. De ir un poquito al contexto y ver un bosquejo, sacar los pasajes claves, el capítulo a lo mejor clave del libro que se está estudiando, para saber de qué se trata, cuál fue el tema en particular que el autor del libro quería tratar con la audiencia. Así que, hermanos, hoy vamos a ver solamente el contexto histórico a la primera carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Antes de comenzar, les voy a pedir por favor que me acompañen en oración. Eterno Padre, Dios del cielo, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das una vez más, mi Dios, de venir y de exponer con la mayor claridad posible tu hermosa palabra a esta congregación. Señor, ayúdanos a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Sé con nosotros, quita de nosotros distracciones, Padre, para que podamos entender todo esto y que las predicaciones posteriores sean para nosotros cada vez más claras. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien. La primera carta que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses. El apóstol Pablo comienza en el versículo 1 con algo muy interesante. Cito: Pablo, Silvano y Timoteo. Noten esto. Esto lo leímos también en el capítulo 17 de los Hechos. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros. ¿Te das cuenta qué tipo de salutación tiene Pablo? Aquí Pablo no solamente está escribiendo esta carta como si fuera él el único autor o como si él estuviera solo escribiendo la carta. En esta carta en particular,
tiene colaboradores, que son Silvano y Timoteo. Es importante esto, hermano, que no lo dejemos de ver. Esto lo dice al principio de la carta. Ahora, estos personajes escriben una carta a una iglesia situada en una ciudad. Si nosotros seguimos leyendo hasta el versículo 10, este primer capítulo nos va a hablar específicamente del testimonio de esta iglesia. Del testimonio de esta iglesia. Pero antes de entrar allá, quiero que veamos, hermano, la ciudad. ¿Qué condiciones tenía la ciudad a la que Pablo escribe a esta iglesia? Primero vamos a ver la autenticidad de la epístola. Es atestiguada por Irineo. Esto es importante, hermano. Este es un dato muy interesante. Por Clemente de Alejandría, por Tertuliano, por Cayo. Todos estos son escritores históricos que nos ayudan a ver la autenticidad de esta carta. Esto es importante. No solamente sepamos que Pablo la escribió, por supuesto que Pablo la escribió o a él se le adjudica. Esto dice el texto. Pero cómo los contemporáneos de Pablo o posteriores a Pablo dan la autenticidad de esta carta. Esto quiere decir que esta carta es inspirada por Dios y es autoría de Pablo. Así de sencillo. Esta es la más antigua de las epístolas del apóstol Pablo. Esto no lo sabíamos. Esta es la más antigua de las epístolas del apóstol Pablo. Que Pablo estaba con Silvano o con Silas, son la misma persona, y Timoteo, cuando la dirigió a la iglesia de Tesalónica. Cito otra vez el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. Ahí está, avalado por la propia escritura. ¿Cuál es el objetivo de esta epístola? ¿Cuál es el objetivo de esta epístola? ¿La han leído, hermanos? Yo la he leído varias veces y la he predicado en porciones. El año pasado, no es cierto, el año pasado no, tuvo que haber sido el año antepasado, yo la prediqué en Remanente México y la prediqué de una pasada toda la carta, haciendo un poco de énfasis, capítulo 4 y capítulo 5. Pero fue solamente un pasón, en una sola predicación. Entonces, ahorita quiero irme con mucho tiempo para que todos la entendamos. El objetivo de esta carta. Tesalónica era en aquel entonces capital del segundo distrito romano de Macedonia. Esto es importante. Si nosotros, ayúdame Samuel, por favor. Si nosotros vemos dónde está ubicada, aquí está Tesalónica arriba, esto es Macedonia, y no solo eso, el texto más adelante nos dice que los de esta iglesia habían ya impactado con su testimonio a Macedonia y acá ya que debe estar más el trabajo. Ahora, hazlo chiquito, Samuel, por favor, chiquito. Ahora nota dónde está Tesalónica y ve hasta dónde había ya llegado el testimonio de estos hermanos, hasta Acaya. ¿Ok? O sea, aquí lo dices, ay, pues estaba chiquito, sí, pero ahora vive para Cristo e impactemos a lugares vecinos. Todavía no quiero entrar en ninguna aplicación, ya me iba a ir, pero voy con calma. Entonces, ahí está Tesalónica, ahí está Macedonia, ahí están, ¿te acuerdas de los de Berea? ¿Qué característica tenía la iglesia de Berea? Eran más nobles que los otros, y más aún iban e indagaban para ver si lo que se les decía era cierto. A manera de comercial o de comentario, la semana pasada saben ustedes que fuimos a predicar a la primera iglesia bautista de aquí de Toluca y pudimos predicar, creo que bien, cuando menos eso creo, yo era el predicador. Pero
Hay una característica, hermano, en la iglesia contemporánea. Muy pocos van y checan lo que se expone desde el púlpito. Muy pocos lo hacen, muy poquitos. Y me encontré con una respuesta que me sorprendió mucho hace 8 días. Yo estaba hablando un poco acerca del proceso de salvación basado en Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 32. Y mira que es doctrina pura lo que fui a enseñar. Entonces estaba yo explicando este proceso y pregunto a la iglesia: ¿ya fuimos llamados? Ya. ¿Ya fuimos justificados? Ya. ¿Ya fuimos santificados o glorificados? Y hubo un silencio sepulcral, así como que está viendo ahorita aquí, algo así por el estilo. Entonces, ¿ya fuimos glorificados? La respuesta es no, pero nadie me contestó. Y entonces un hermano dice: si el pastor no contesta, o el pastor no levanta la mano, yo tampoco. O sea, sí, pero no. O sea, sí créanle a su pastor, pero no todo. Vayan y chequen a la Escritura, que lo que se les enseña está en la Escritura. Esa característica tenían los de Berea. Eso hacían. Eso hablan ustedes, hermano. Pero no me quiero seguir con el contexto histórico. Entonces, está situada sobre la bahía de Terme, está en lugar de Tesalónica, y siempre ha sido, y es todavía, bajo su nombre moderno de Salónica, lugar de considerable importancia. Está situada en un lugar muy interesante, muy interesante. Después de su encarcelamiento y flagelación en Filipos, Pablo pasó a Tesalónica y con Silas y Timoteo se fundó allí la iglesia. Entonces Pablo tenía unos colaboradores que andaban con él en su peregrinar o en sus viajes misioneros. En esta ocasión toca el turno a Silas y a Timoteo. ¿Cómo sabemos esto? ¿Dónde dice? Contexto histórico, hermano. Vamos a Hechos capítulo 17, ya lo leímos. Pongan un separadorcito ahí en la epístola y regresamos a Hechos capítulo 17. Hechos 17, versículos del 1 al 9. Voy a leer, hermanos. Vamos a tener varias citas para poder entender todo esto. Varias citas. Esta es la primera. Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 9. Cito: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Te das cuenta? Pasaron por ciertos lugares, pero llegaron a Tesalónica. ¿Qué lo dice el texto, hermano? Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos basándose en las Escrituras. Nota, cuando se refiere a 3 días de reposo significa pues, 3 semanas de perdido. ¿Dónde llegó a enseñar? En la sinagoga. ¿Cuándo llegó a enseñar? En sábado. Ahora nota, punto importante. ¿Qué enseñaba Pablo? Lo que él creía acerca de toda la filosofía, y enseñaba todo lo que él creía acerca de la idolatría que se practicaba en ese lugar. No, hermano, fíjate lo que dice el texto manda, el texto es rey. Fíjate lo que dice. Discutió con ellos basándose en las Escrituras. Hermano, cuando yo me acerco a alguien, o cuando alguien viene y me pide un consejo, primero trato de explicarle, le doy una ilustración de lo que está pasando y de lo que le puede pasar. Y después le digo, la Escritura dice, o vamos a ver qué dice la Biblia, para que no te quedes solamente con lo que yo te estoy dando en base a mi perspectiva. Fíjate lo que dice la Biblia.
Eso es importante, hermano. 3. Explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. ¿Cómo llegó a esta conclusión Pablo? Porque les predicó con las Escrituras. ¿Te das cuenta? Es importante esto, hermano. En mi antigua práctica cristiana, hicieron que me aprendiera yo todo un rito para poder ir y presentar el Evangelio a las personas. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y texto inequívoco. Apocalipsis 3:20. ¿No? Espérame. Pero el texto habla de salvación, ¿es el texto de Apocalipsis 3:20? La respuesta es no. Entonces hay que explicar conforme a las Escrituras. No tenemos nunca que descontextualizar absolutamente nada. Nada. La Biblia solita habla, hermano. No necesita que la defiendas. Ábrela. Y todo. Hace pomada a quien se le ponga enfrente. Solita. Nota. Algunos de ellos creyeron. ¿Qué creyeron? Lo que Pablo estaba hablando acerca de que Cristo o de que Jesús era el Cristo. ¡Wow! Y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. O sea, que hubo una predicación contundente de la palabra de Dios. Contundente, ¿por qué? Porque se habló conforme a las Escrituras. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y alzando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. O sea, ¿también hay de eso hoy en día? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. 6. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido y todos ellos actúan contra los derechos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. O sea, los soltaron con una... Eso nada más se estilaba en el tiempo de ellos. Hoy no. ¿Ok? Entonces te das cuenta, hermano, aquí está, la Escritura habla sola. Me voy a ir un poquito más rápido porque si no, no voy a acabar. Pero es muy interesante todo esto. Entonces se fundó allí la iglesia. Los judíos, como cuerpo unido, rechazaron el Evangelio después que les fue predicado 3 sábados seguidos. Lo acabamos de leer aquí en Hechos 17:2. Pero algunos pocos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Lo acabamos de leer. Los creyentes recibieron la palabra con gozo, a pesar de las pruebas y persecuciones. Le entraron, hermano. Le entraron, no dijeron: ay, hijo, aquí que persiguen por ser creyente, mejor me quedo donde estoy. Le entraron. Un verdadero creyente entra, hermano. Un verdadero creyente va. ¿Cuál es una de las características más fuertes que tiene un verdadero hijo de Dios? Predica el Evangelio. Predica el Evangelio. No lo pueden callar. A pesar de que le sumen y hagan lo que hagan, un verdadero creyente no se calla el Evangelio y siempre va a hablar cuando sea necesario hacerlo. Su estadía en Tesalónica, sin duda, no se limitó a 3 semanas en las cuales figuran los 3 sábados mencionados en Hechos. Porque el hecho de que trabajó allí con sus manos
para su sostén. Esto lo vemos aquí en Tesalonicenses en el capítulo 2, versículos 14 y 16, dice: pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a mano de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Qué impresionante es esto. Entonces, había recibido más de una vez socorros de la iglesia de Filipenses, capítulo 4, versículo 16, pues el Señor mismo me estoy equivocando, perdón, es Filipenses 4, 16. Ahora sí. Porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Ahí está. Entonces esto habla de que Pablo no solamente estuvo allí tres semanas, seguramente estuvo allí por mucho más tiempo, seguramente. Probablemente allí, como en Antioquía de Pisidia, en Corinto y en Éfeso, habiendo predicado el evangelio a los judíos cuando ellos lo rechazaron, él se dirigió a los gentiles. Finalmente era para cumplir el propósito de Dios. A veces, hermanos, no lo vemos. ¿A quién empezó a predicarle Pablo? A los judíos. ¿Y a quién fue llamado a predicarle? ¿A veces vemos el propósito de Dios? No. Pero nos empecinamos en lo que nosotros queremos. ¿No es cierto? Y se nos olvida el propósito de Dios. Solamente en una retrospectiva nos podemos dar cuenta de lo que Dios hizo y cómo nos movió para que se cumpliera su bendito propósito. Solamente así. Entonces, esto es interesante, muy interesante. Desde entonces, probablemente, él celebró las reuniones cristianas en la casa de Jasón, que es a quien se menciona primeramente. Tal vez el pariente de Pablo mencionado en Romanos 16:21, parece que el gran tema de su enseñanza en Tesalónica habría sido la futura venida del reino de Cristo, o la venida de Cristo por su iglesia. Es probable que haya habido ya otros que enseñaban otras cosas. Por eso Pablo enseña con mucha puntualidad que no ha pasado, que no se estresen, pero que sí estén listos. Esto es importante, muy importante. Y esto lo refiere en varios capítulos de esta misma carta, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. En toda la carta, este es un tema importante, muy, muy importante. Y es una coincidencia no calculada de entre las dos epístolas y Hechos capítulo 17, versículo 5 y versículo 9, que la misma acusación que presentaron contra él y los otros hermanos, los atacantes de la casa de Jasón, fue: estos hacen contra los decretos del César, se levantan contra el César. ¿Por qué? Porque acuérdense, hermanos, que César había dado un edicto. Ese edicto era que toda la gente tenía que declarar que César era rey. Y los cristianos decían: él no es rey, Cristo es el rey. Amén. Y entonces lo tomaban como alboroto. ¿Ok? Por eso fue que los multaron y por eso tuvieron que pagar una fianza, porque los acusaron falsamente. Falsamente los acusaron y tuvieron que pagar lo que supuestamente habían
violado. El resultado fue que Pablo y Silas se vieron obligados a huir bajo sombras de la noche hasta Berea. Fíjate dónde estaban, en Tesalónica, y de noche tuvieron que irse a Berea. De noche salieron ahí huyendo, porque ya peligraban. En la semana mandé un correo, hermanos, ¿lo leyeron? Un correo, un WhatsApp, de que oráramos por quiénes, por la India, porque ese día que mandé el correo iban a justiciar de noche a los cristianos, en particular a los misioneros. Y nosotros estamos re a gusto aquí, ¿verdad? Re a gusto. Qué interesante es, hermano. Nuestros hermanos Pablo y Silas también salieron huyendo y se fueron a resguardar a Berea. Entonces, pero ya había sido establecida la iglesia y nombrados los ministros. Aún más, los creyentes tesalonicenses llegaron a ser misioneros ellos mismos, por lo cual poseían facilidades en el comercio externo de la ciudad. Esta ciudad de Tesalónica era una iglesia. Bueno, sí, era una iglesia que estaba conformada por la mayoría de personas gentiles. Esta ciudad, el punto geográfico en el que se encuentra es un puerto, y esto es muy rico, deja mucho dinero. Entonces, se cree que al ser la mayoría de ellos comerciantes, por donde pasaban, predicaban el evangelio. Por eso Pablo dice en el capítulo 1 de esta carta que no hay necesidad de que ellos vayan y prediquen otra vez, porque el testimonio de ellos ha impactado ¿hasta dónde? Hasta Acaya. De Macedonia a Acaya ha impactado el testimonio de estos tesalonicenses. Qué importante, hermano, qué importante es esto. Habían llegado a otros lugares, como ya lo mencioné, Macedonia y Acaya. Habiendo Pablo establecido en Berea una iglesia amante de las Escrituras, fue obligado a huir allí por los judíos tesalonicenses que le siguieron allá. Timoteo, quien según parece había venido a Berea antes que Pablo y Silas, esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 17, y Silas todavía quedaban allí cuando Pablo siguió por mar hasta Atenas. Mientras estaba allí, más de una vez anhelaba visitar nuevamente a los tesalonicenses y cumplir lo que faltaba a la fe de ellos. Mas Satanás, probablemente valiéndose de los judíos tesalonicenses, impidió que regresara allí. Esto es importante, muy importante. Entonces, el informe de Timoteo acerca de la iglesia de Tesalonicenses fue altamente favorable. Los creyentes abundaban en la fe y en la caridad. Fíjate características que tenía la iglesia: fe y caridad, y correspondían al deseo de Pablo de verlos a ellos. Esto lo vemos en el capítulo 3 de esta carta, versículos del 6 al 10. Sin embargo, como nada hay perfecto en la tierra, había algunos defectos que tratar en la iglesia de Tesalónica. Como en cualquier iglesia, Jesús lo dijo en la mañana clarito en la clase de membresía que se está dando. No hay iglesia perfecta, no la vas a encontrar. Y si la llegas a encontrar, hermano, tú que andas buscando una iglesia, si la llegas a encontrar, no te congregues allí porque la vas a echar a perder y ya no va a ser perfecta. Así es sencillo. Todos estamos mal, todos. No hay iglesia perfecta. Todas las iglesias podrán ser fuertes en un área y muy débiles en otra, y fuertes en esta otra y débiles en aquella o en la del medio. No existe la iglesia perfecta. El problema de la iglesia es que está conformada por hombres, como tú y como yo. Así que no existe la iglesia perfecta. Así que también aquí había algunas cosas que tratar en esta iglesia. Sin embargo,
como no hay nada perfecto en la tierra, había algunos defectos allí. Algunos miembros de la iglesia habían dado una importancia tan excesiva a la doctrina del reino venidero de Cristo, que discutían o descuidaban el cumplimiento razonable de sus obligaciones actuales. ¿Cuánto no hemos escuchado eso, hermano? En falsos cristianos. Cristo viene. Del último que escuché así bien ruidoso fue de un tal Miranda, argentino él. Inclusive ya había llegado aquí a México, estaba ahí en el Hotel de México dando conferencias de que ya venía. Y no solo eso, sino que él era el máximo representante. Que se vaya mañana y que se va a estudiar. Que no sabe nada. ¿Por qué razón? Porque muchos, pensando que ya era la venida de Cristo, estaban cayendo en graves problemas, en ociosidad. Dejaban de trabajar porque, no, pues si viene mañana, pues ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me estreso? Por eso Pablo dice más adelante, a los ociosos, amonéstalos, llámales la atención. Al que roba, que se ponga a trabajar para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Los líderes hagan lo propio, capítulo 5. Y habla de todos los estratos de los que se conforma una iglesia. Así que había cosas que tratar. Capítulo 4 de la carta, en el versículo 11 y versículo 12 dice: y aunque tengáis, capítulo 4, versículo 11, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos, deja de estar de chismoso entrometido donde no te llaman. Y trabajéis con vuestras manos, tal como hemos mandado. O sea, estaban aquellos bien a gusto, porque se va a venir el Señor, ¿de qué me preocupo? Eres un afanado, sigues trabajando. Carnal. No, hermano, haz lo que tienes que hacer. 12. A fin de que os conduzcáis, fíjate, honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea que había problemas dentro de la iglesia. Había quienes son de esas, de los que Pedro en su primera carta llama que son unos parásitos. Un cristiano parásito es el que vive del otro cristiano. Y nunca se da cuenta que le están ahí como sanguijuela. Chupe la sangre, que el tambor, sin hacer nada. Pues Pablo amonesta a estos. Es importante, hermano, que nosotros también notemos esto. Algunos que habían perdido parientes por fallecimiento necesitaban consuelo y enseñanza en cuanto a sus dudas de si tendrían parte en el reino de Cristo los que habían muerto antes de su venida. Por eso Pablo lo aclara, tocante a la venida del Señor. Porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Oye, ¿y qué pasó con mi pariente? ¿Sí irá a reírse con el Señor? Híjole, cuando yo respondo así, híjole, pues si estuvo en Cristo, resucitará para Cristo. Pero si no estuvo en Cristo, resucitará para condenación. Pero Pablo les explica por qué eran creyentes. Y les dice, tócate a los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron o los que murieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos, y no tan nosotros, incluyéndose Pablo y Timoteo. ¿Te das cuenta? Está hablando en un plural. Dice, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y les da la respuesta para darles consuelo. Consuelo.
Por eso es importante que un cristiano no se rasgue sus vestiduras cuando tiene el fallecimiento de un ser querido. Lo sabemos, hermano, porque dice, para que no os entristezcáis. ¿Como quiénes? Como los que no tienen esperanza. ¿Vosotros tenéis esperanza, hermano? Entonces, ¿para qué están ahí chichi? Mira, hermano, hablando de esto, saben ustedes que murió mi tío, por el que estábamos orando. Y les pedí en el día del WhatsApp, que gracias a Dios por la tecnología, no la sé usar, pero gracias a Dios por la tecnología. Les pedí que oraran por nosotros que íbamos al velorio de mi tío, porque mi parentela no es creyente. Y entonces, pues ya llegamos allá al velorio. ¿Qué pasa? ¿No? Y me salgo de ahí donde estaba el féretro, el lugar que le tocó. Me salgo de ahí con mis dos primos, hijos de mi tío, el que falleció. Y me pongo a platicar con ellos. Uno de ellos se ostenta como cristiano, uno de mis primos. Pero ¿qué cristiano va a ser? Tiene de cristiano lo que yo tengo de astrónomo, nada. Entonces empiezo a platicar con ellos y presentarles la palabra para que crean que este dolor, la tristeza, cause arrepentimiento. Entonces, uno de ellos, el que es incrédulo declarado abierto, me dice, oye, para toda mi parentela soy Concho. Entonces me dice, oye Concho, yo quiero que un pastor venga y predique. Yo no quiero que venga aquí un sacerdote. Y dije, de casualidad, oye, él no eres mi primo. Digo, de casualidad, ¿tú sabes que yo soy pastor? Sí, ya me habían dicho. Entonces, ¿para qué andas buscando lo que tienes al lado? ¿No? Entonces, le digo, pues nada más pónganse de acuerdo. Y si mi tía da permiso, pues órale, yo voy. Dice, pues órale, ahorita que venga mi mamá, platicamos con ella y si nos da permiso, pues órale, te lanzas, ya estás. Entonces llega mi tía, mi primo el más grande, le pide permiso, dice mi tía, sí, adelante, me dijo, todos tuyos. Pues cierre la puerta que nadie se sale. Hermano, bendito Dios por la tecnología. No la sé usar, pero gracias a Dios que la tenemos. Entonces, en el teléfono traigo todas las predicaciones que he hecho durante tantos años. Entonces fue bien fácil buscar una. Esta sale. Y órale, a predicar el Evangelio, a darles consuelo en su desesperación. Todos estaban ayer en inconversos. Habían parientes míos y parientes no míos y excompañeros del trabajo de mi tío. Todos escucharon el Evangelio, hermano. Todos. Nos pensábamos regresar a las 10 de la noche. Nos regresamos a las 2 de la mañana porque, oye Fer, ¿y qué pasó con esto? Yo tengo dudas, mencionaste esto, yo me identifiqué con eso. Tengo miedo, tío, me voy a ir al infierno, tío, ayúdame. Es la palabra de Dios dando esperanza de vida eterna. Amén. ¿Te das cuenta? Dios es poderoso, lo cuento como testimonio, hermano, porque solamente Dios hace eso, que me den permiso de predicarle a una audiencia inconversa, cuando el que me da permiso es inconverso. Esto solo lo hace Dios, hermano. Entonces, Pablo también le da consuelo a los de la iglesia por sus muertos, para que ellos confíen plenamente en el Señor. Entonces, también contra la caridad, en el capítulo 5, versículo 13, cuando dice, y que los tengáis, ¿a quiénes? A los pastores, hermano, a los pastores, porque luego estos pobres andan pero re mal. Hace años conocí a un pastor en el metro, yo viajaba mucho en el metro, allá en la Ciudad de México es más barato viajar en metro que viajar en coche.
vas más calentito, todo, masaje integrado, todo te pasa ahí en el metro. Llegas sin dinero también, de todo. Pero ahí me encontré una ocasión saliendo del seminario, salíamos del seminario a las 10 de la noche, regresando a la casa, me encuentro a un hermano. Supe que el hermano iba leyendo la Biblia, le pregunto que si era cristiano, me dice, sí, soy pastor. Dijo, oh, qué bueno, que Dios lo bendiga mucho, y siga hermano. Pero ¿por qué viaja en el metro, hermano, hasta acá? Dice, hermanos, es que soy pastor, y la iglesia dicen que yo soy el pastor y que yo debo de viajar en metro. O sea, si todos viajan en metro, hermanos, está bien. Esa es la justa media. Pero si ellos viajan en coche, lo justo es que usted viaje en coche. Dice, no, hermano, pues dicen que no. Y que yo debo de trabajar para sostenerme a mí mismo. Ay, hermano, ¿y que estos nunca han leído la Biblia? ¿O qué les predica? ¿Verdad? Porque también si predica más, también que no lee. Pero no era un hermano fiel. Y nota lo que dice la Escritura, capítulo 5 de la carta, versículos del 12 en adelante. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. ¡Wow! Fíjate lo que dice el 13. Y que los tengáis en muy alta estima, con amor. Hermano, el pastor también necesita ser amado. ¿Vieras qué rico sentí que me diera un beso, Sergio, ahorita? De verdad, hermano, de verdad. Con muy pocos hermanos me saludo de beso. Y se siente tan bonito, porque es un músculo santo. Sientes amor. Los pastores también necesitamos amor. No vais a pensar que no. Parece que es el pastor. ¿Qué necesidad va a tener? Pues todas las mismas que tú. Las mismitas. Entonces, fíjate lo que dice el versículo 13. Y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Entonces, está dando muchas recomendaciones aquí el apóstol, muchas. Como también contra la caridad, como lo vemos, como también síntomas de algunos de una falta de amor respetuoso y sumisión a sus ministros. Muchos hermanos son irrespetuosos. Corrección. Muchos hermanos somos irrespetuosos. Una cosa, hermano, es que rompamos el turrón, algo que me cuesta trabajo hacer con las personas más grandes que yo. Y otra cosa es que caigamos en ser unos igualados y respetuosos como los pastores. Son cosas muy distintas. Hermano, qué bueno que no está, porque voy a hablar de malo. Voy a hablar de malo. Malo es más grande que yo. No por mucho, 40 años más grande que yo. ¿No? Se está mi hermano, por esto, digan eso, por favor. Entonces, mi hermana es más grande que yo. Pero es una de las que me trata con mucho respeto. Y lo digo como testimonio, no testimonio. Ella nunca, si se ponen atención, ella nunca me habla de tú. Me habla de usted. Y siento respeto. Hay quienes me hablan de usted y siento unas puñaladas terribles. Pero hay gente que, inclusive de los jóvenes que me hablan de tú, oye, Fer, fíjate que siento el respeto. Y hay de quienes me hablan de tú que dices, ay, jole, son muy agresivos. Entonces, tenemos que aprender esa parte también. Pero tampoco, hermano, es para que, no, aquí, pastor, póngalo y no se nos vaya a romper. Póngalo a trabajar, que haga lo que tiene que hacer. Entonces, había también síntomas de algunos que le faltaban el respeto a sus ministros. Otros trataban con desprecio las manifestaciones del Espíritu en los hermanos que poseían estos dones. Ay, joder, ¿de qué está hablando entonces? De que cuesta mucho trabajo, a menos que lleves algo ya recorrido, que reconozcan el don de pastor, el don de maestro que hay en ti. Es difícil. Y máxime cuando eres un pastor nuevo
jovencito. ¿De qué me va a enseñar a mí? ¿No es cierto? Pablo le dice eso a Timoteo. Nadie tome en poco tu juventud. Sé ejemplo, y si son muy rebeldes, dale duro. Exhórtalos con la palabra para que sometan. Wow, pero es difícil, hermano. Cuesta mucho trabajo. Y este es un asunto que se trata también en esta carta. Esta carta nos da testimonio de que los de Tesalonicenses se habían convertido. El ser cristiano implica una conversión, ¿cierto? ¿Convertirse en qué? De los ídolos. Pues en cristiano. Pues estoy diciendo. Pero los tesalonicenses se habían convertido de los ídolos a Dios. Esta Tesalónica tenía una característica. Era lo suficientemente idólatra. ¿A poco no sientes miedo, hermano, cuando vas a algún pueblito de aquí y dices, uy, estos sí son pero re idólatras? Ya parece que van a dejar que uno les predique. Así era Tesalónica. Así era Tesalónica. Tesalónica tenía un serapeum o un teatro dedicado en el siglo III a.C. a las deidades épicas, incluyendo Isis, Osiris, Serapis, Anubis y otros dioses, tanto que el apóstol se encuentra una inscripción que dice al Dios no conocido, por si acaso nos hace falta uno, a este también, para que ninguno de esos se nos vaya a enojar. Era una ciudad idólatra, muy idólatra, y Pablo da testimonio de esta iglesia de que se han convertido de los ídolos a Dios. ¡Wow! ¿Y nosotros en qué nos convertimos? Bueno, vete en un espejo y pregúntate qué pareces. Eso es en lo que te convertiste. Sí, hermano, de verdad. ¿Pareces cristiano? Seguramente eres cristiano. Si es muy nebulosa así la imagen, como que no sabes qué parece, yo tampoco sé qué pareces, seguramente no eres cristiano. ¿Quieres saber mejor si eres cristiano? La mejor evidencia de ser cristiano es cuánto obedeces la palabra de Dios. No, pues ahí tú solito hazte un test. No. No soy cristiano, pastor, ya adiviné. Arrepiéntete y conviértete de los ídolos a Dios. Es el mejor consejo. Entonces, la fecha de redacción de esta carta fue evidentemente un poco después de haber recibido de parte de Timoteo las noticias del estado de las cosas de Tesalónica. En el invierno del año 52 o a principios del año 53, pues fue escrita no mucho tiempo después de la conversión de los tesalonicenses. ¿Okay? Entre el año 52, a finales del 52, principios del 53, más o menos en ese tiempo se escribió la carta. Ahora, ¿por qué se llama Tesalónica? ¿Quién le puso Tesalónica? Se llama Tesalónica. Lo voy a leer tal cual lo puse para no decir algo que no está bien. Nosotros podemos ubicar en nuestro mapa de la moderna ciudad de Tesalónica, y al hacerlo habremos hallado el sitio de una antigua ciudad de Tesalónica. Originalmente se le llamaba Terma. Originalmente se llamaba Terma, debido a las fuentes termales que había en esa área. Pero alrededor del año 300 a.C., Casandro, rey de Macedonia, le cambió el nombre en honor a la hermana de Alejandro el Grande. Y a esta mujer se llamaba Tesalónica, hija de Filipo II de Macedonia y hermanastra de Alejandro Magno. Recibe su nombre. Filipo había mostrado
Había nombrado a su hija así porque conoció su nacimiento el día de su victoria sobre Tesalios. Por eso la llamó Tesalónica. Y en honor a esta hija, así le pusieron a esta ciudad. Así que esto es importante porque es el contexto histórico de todo lo que sucedía cuando Pablo estaba ahí. No era nada distinto a lo que vivimos hoy. Absolutamente nada. Solamente que no había carros a control remoto, no había WhatsApp, no había iPad, no había internet, pero las personas eran exactamente iguales a ti y a mí. Igualitas, idólatras, afanadas, turbadas, pecadoras, todas con la misma necesidad que tú y yo. La misma necesidad que tuvimos de Cristo, ellos lo tuvieron. La misma necesidad que tiene la gente de hoy en día, la tuvieron ellos. Y la iglesia de Tesalónica no escatimó en testimonio, no. Trabajó e impactó hasta Acaya. Es un tramo demasiado grande. Nosotros ya andamos allá en Colorines impactando a Colorines, ¿no? Tan lejos también. ¿No es cierto, hermana? Sí, yo sé, lo he dicho varias veces. Pero ya impactamos aquí a San Felipe, no, San Lorenzo, Tlapaltitlán. Ya fuimos allá a impactar ese lugar. Ya impactamos aquí a San Carlos. Ya impactamos Metepec. Ya impactamos el centro de Toluca. Pero ya andamos en Colorines. Bueno, está bien, Ferto, todo quieres. Hermano, nuestro testimonio es contundente como los de la iglesia de Tesalónica. Ya andamos en Villa Guerrero y en Santiago, no me acuerdo qué se llama. Santiago Ostotitlán. Ya trascendimos fronteras. No, vamos un día porque vas que sí, te cobran el viaje. Entonces, hermano, vivamos como estos. No explico nada. Y ya llevo una hora aquí hablando. Pero es solamente el puro contexto histórico. El puro contexto histórico. El último pedacito para terminar. El registro se halla de esta iglesia, se halla en Hechos en el capítulo 17, versículos del 1 al 15 y hasta terminar el capítulo. Pablo, Silas y Timoteo salieron de Filipos y viajaron 50 kilómetros hasta Anfípolis, luego 40 kilómetros más allá de Apolonia. ¿Cuántos van? 90 kilómetros. Es interesante notar que no se realizó ningún ministerio en ninguno de esas ciudades. Su siguiente etapa les llevó alrededor de 65 kilómetros más allá hasta Tesalónica, donde Pablo ministró en la sinagoga alrededor de 3 semanas. 3 semanas. Un punto muy importante, la mayoría del elemento gentil en esta iglesia se ve por el hecho de que estas 2 epístolas, la primera y la segunda carta de Tesalonicenses, están entre los muy pocos escritos de Pablo en los cuales no aparece ninguna cita del Antiguo Testamento. Nota importante. Esto nos da a pensar que que esta iglesia, la mayoría de los integrantes de ella eran gentiles, como tú y como yo, o sea, no judíos. Qué interesante, ¿no? Datos importantes para poder entender por qué Pablo escribe lo que escribe a estas personas. Hasta aquí, hermanos, este es el contexto histórico de la primera carta a los tesalonicenses. A partir de la próxima semana vamos a estudiar del capítulo 1, versículos del 1, yo pienso que hasta el 5. Hay mucho que sacar de aquí, y les pido por favor que lean la carta, escuchen la carta, para que sepan dónde vamos, de qué se trata todo esto de lo que estamos hablando. Constantes, hermanos, con la Biblia. Amén. Vamos a orar.
Eterno Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu provisión, por tu palabra, Dios. Gracias por darnos la oportunidad de como iglesia empezar a estudiar esta carta. Te rogamos, Señor, que sea de mucha edificación para nosotros y que podamos implementar todos como iglesia los cambios necesarios para que entre todos juntos podamos alcanzar la gloria de tu nombre. Úsanos, Dios, así como Pablo iba y predicaba, y así como los de Tesalónica salieron y predicaron, que así lo hagamos nosotros, Señor. Que esta carta nos motive a salir a predicar, que nos motive a vivir en santidad para impactar a más lugares por donde vayamos pasando. Ayúdanos, amado Padre, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro